Entrevista Matutina. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días, bienvenidos a Entrevista Matutina. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Ramón Hostos, presidente de Alianza Social de Benanchán. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Matutina. Gracias, Hendrina, a ti y a Benevisión por la invitación a Alianza Social. Interesantes temas que hablar, sobre todo hacer un balance de lo que ha sucedido en este tiempo con Benanchán, la Cámara Binacional más importante de Venezuela, en este caso con Estados Unidos. Quisiera saber cómo ha afectado la labor de responsabilidad social, todo el conjunto de medidas de sanciones que se han tomado en los últimos tiempos y si esto de alguna manera ha limitado esos planes de responsabilidad social de Benanchán. Bueno, justamente Alianza Social es el Comité de Responsabilidad Social Empresarial de Benanchán. Benanchán es una cámara binacional con más de 70 años en Venezuela y cuando hablamos justamente de los recursos, bueno, los recursos económicos siempre han sido escasos. El foco acá ha estado siempre en educación, en cómo construir las alianzas desde ese epicentro que es Alianza Social. Y se ha mantenido en el buen sentido de dirigir y de explicar y de educar al tercer sector. Educarlo de cómo un buen gobierno corporativo, una buena gestión, siempre va a permitir que esos fondos puedan llegar a los más necesitados. La labor de Alianza Social ha sido justamente esa, un epicentro del conocimiento, un epicentro que ayude a sumar voluntades por los elementos sociales, por los elementos de nutrición y de salud, que son básicamente los pilares con los que venimos trabajando. En función de la Agenda 2030, los países miembros de la ONU tienen grandes desafíos, entre ellos la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. Tomando en cuenta esta Agenda 2030, ¿cuál pudiera ser el aporte de Benanchán en este sentido? Sí. Importantísimo esto. Cuando hablamos de la Agenda 2030, notamos ya que son menos de 7 años para llegar allí, desde 2015, donde Venezuela se convirtió en signatario de la Agenda 2030. Venimos trabajando con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible porque hay un conjunto de empresas en donde cada una de ellas, desde su área de acción, puede trabajar como lo acabas de comentar. Si trabajamos con un objetivo como hambre cero o erradicación de la pobreza, es a través de la generación de empleo. Entonces, desde Benanchán, incluso en nuestra página social, hemos clasificado las empresas que hacen vida en Alianza Social en función también al Objetivo de Desarrollo Sostenible con el cual trabajan. Pongo ejemplos, cuando hablamos del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, que es educación de calidad, ¿cuáles son las empresas del tercer sector que están dando aportes por la educación? Reducir la brecha, por ejemplo, digital, reducir la brecha en el estudio en la temprana edad. Pero cuando hablamos también de organizaciones que hacen vida en Benanchán, como el Dividendo Voluntario para la Comunidad, trabaja sobre todo la alimentación en la primera edad. Y luego, por supuesto, cómo es la inserción escolar. Entonces, también todo el sector empresarial que está en Benanchán trabajamos con un objetivo que es clave, que es la generación de empleo y reducción de las desigualdades. Y ese es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8 y número 10. La clave aquí es cómo juntar esas voluntades y tratar de en conjunto seguir construyendo generación de empleo, reducción de la pobreza, trabajar en nutrición infantil, y esto no lo podemos hacer todos al mismo tiempo. Por eso es que Alianza Social te promueve y te ayuda a trabajar en estos objetivos que están allí. En este sentido, en cuanto al rezago tecnológico que pudiera haber hacia Latinoamérica y sobre todo esa brecha que existe a nivel educativo, ¿de qué manera se aborda desde Alianza Social de Benanchán para que sean más las personas que tengan el acceso a la tecnología, sobre todo en tiempos donde se debaten temas tan interesantes como la inteligencia artificial y el hecho de saber cómo hacer para que sea de un impacto positivo para la humanidad? Sí, ahí es justamente cuando hablábamos de esas desigualdades. Por ejemplo, cuando hablamos de las carreras STEM, de ciencia, tecnología, matemática, ingeniería, con aliados como Telefónica, por ejemplo, hemos tenido programas dirigidos a las niñas para trabajar y para incentivar el estudio de estas carreras en la universidad. Tenemos un programa interesantísimo de Alianza Social que es RETU. RETU acaba de cumplir más de 20 años justamente ahora,
Y esto es una alianza entre Banco Mercantil y Benancham, junto con Rotary Club. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Bueno, fomentar ideas desde los estudiantes universitarios. Este año tuvimos más de 100 inscritos, más de 20 concursantes finales para esas ideas, que luego esas ideas lo que buscamos es, con el apoyo al sector empresarial que hace vida en Benancham, darle el soporte para que puedan materializar su idea. Ahí lo que hemos integrado justamente es la ayuda tecnológica. Han desarrollado apps, han desarrollado plataformas digitales. Bueno, y recientemente Venezuela obtuvo un premio internacional en robótica y es impactante. El de Singapur, por ejemplo, el equipo de muchachos de Maracaibo, y cuando haces el estudio de lo que está allí, es porque justamente se ha dado la oportunidad y desde temprana edad han integrado el conocimiento de la robótica. Entonces, lo que hemos hecho de Alianza Social es promover este concurso Reto U con la idea justamente de llevarlo adelante. De hecho, la plataforma está totalmente digitalizada y toda la información la pueden consultar en nuestra página web de Alianza Social. Invitamos a sumar justamente voluntades porque estos muchachos necesitan ese impulso para seguir materializando las ideas que fueron presentadas en el concurso de este año, que fue el número 19. Cuando se habla de temas como la erradicación de la pobreza, tiene muchísimas aristas. Está también el tema de impacto social, la vulnerabilidad de niños y adolescentes. También se debe tomar en cuenta esto que ya hablábamos, la educación y la tecnología, pero también está el tema del acceso a los servicios públicos básicos. ¿Cómo se puede contribuir desde Benancham? Sí, y ahí es justamente, el mundo sigue evolucionando y ha cambiado y nosotros seguimos notando y viendo estas grandes brechas y dificultades y desigualdades. ¿Qué es lo que hacemos? Organizaciones que están dentro de Alianza Social, como por ejemplo el Dividendo Voluntario para la Comunidad y otras tantas organizaciones, han venido apoyando justamente con cooperación internacional en atender problemas como problemas del agua, cómo ayudar en hospitales públicos, ¿sí? Con agua, acceso al agua potable, que por cierto es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que es el número 6. Sí, claro. Ese es uno de los grandes problemas. Y otro tema que también es muy importante es el cambio climático, que tal vez uno lo veía como una utopía hace algunos años atrás, pero el desafío del acceso al agua tal vez va a ser uno de los más grandes de la humanidad en mediano y a largo plazo. Correcto. ¿Qué estamos haciendo? Estos programas de cooperación nos están ayudando a que miembros que están en Alianza Social de Benancham estén haciendo el desarrollo, la ejecución de ingeniería para ayudar justamente en estos hospitales a trabajar los temas de agua. Hablaste de cambio climático, ese es uno de los temas que siempre decimos que pareciera que, bueno, el calentamiento global, que es el que está produciendo este cambio climático, es un mito, que no es una realidad y que esas vulnerabilidades que están ahí no afectan a Venezuela, al contrario. Venezuela es uno de los países más expuestos al cambio climático, precisamente por su ubicación geográfica. La conciencia está en cómo tener un consumo responsable desde nuestras organizaciones, el sector empresarial, el sector público y por supuesto las organizaciones del tercer sector. Todo lo que se hace tiene que tener la medición y la perspectiva de cómo impactas al ambiente, cómo es el consumo y que la estás situación teniendo. de la Amazonía, claro, que está impactando no solamente a Venezuela, sino toda la región. Fenómenos como el Niño, que correcto, antes uno no lo apreciaba como venezolano, el hecho de tener un tornado, granizo, y estos hechos eventuales del medio ambiente que nos dan cuenta de que algo está pasando en el mundo. Correcto. De ahí el concepto de la sostenibilidad. La perspectiva con la que hoy día un inversionista está mirando a la empresa, incluso a todo el tercer sector, para donaciones, lo está viendo si él está considerando en todas sus acciones cómo es responsable con el medio ambiente. De allí que la conciencia es de todos nosotros en lo que estamos haciendo. Lo primero es, bueno, cómo esos efectos pueden ser mitigados. Y luego ya lo que no logras mitigar, los procesos de adaptación en donde ya no puedes hacer, digamos, porque debido a la misma naturaleza, esos efectos no pueden ser atendidos. Yo creo que aquí abarca mucho la conciencia, pero también acciones claras. Esto hay que decirlo, hay que contarlo. Y quizás a veces las organizaciones no se dan cuenta de todo lo que hacen en acción por el clima. Pero cuando lo empiezas a identificar, por ejemplo, una medición de huella de carbono, el saber cuántos son tus emisiones de CO2
y cuál es tu propuesta para reducir esa huella de carbono. Eso te ayuda de alguna manera a concientizar en tu organización, con tus colaboradores, con las comunidades en las que tú trabajas, cómo reducir esa huella de carbono. Ese es el gran reto también, sobre todo la medición de la huella de carbono. Hasta que no conozcas cuántas son tus emisiones de gases de efecto invernadero, es muy difícil que tú puedas conocer a qué te comprometes, pero el compromiso viene una vez que tienes una adecuada medición. Y que dentro de todo, la mayoría de los cultivos en Venezuela son orgánicos, se pudiera decir. En la parte industrial también debería tener estos tabuladores para poder cuantificar esos datos. Correcto. Quisiera saber acerca de la actividad que ustedes van a desarrollar, este simposio, a quién va dirigido y de cuál es el tema central. Sí, el simposio es mañana en Quinta de la Esmeralda a las 8:30 de la mañana. Nos quedan pocos cupos, yo los invito a visitar nuestra página web de Alianza Social y de Benancham. El simposio es de responsabilidad social empresarial. Va dirigido al tercer sector y por supuesto al sector empresarial. El sector empresarial tiene fundaciones y ONG con las cuales trabaja y con las cuales tiene acción de responsabilidad en las comunidades donde se desarrollan. Me gustaría explicarte de qué es la agenda. En la agenda vamos a hablar, la Organización de Naciones Unidas en Venezuela nos va a hablar justamente de la Agenda 2030, los avances y los grandes desafíos que se enfrentan en el mundo y que tenemos en Venezuela. Solo para darte una referencia de la Agenda 2030, que la mencionaste al principio, el avance hoy día a nivel mundial es solo del 15%. Luego de la pandemia, estamos retrocedimos. Muy lejanos es a muy la lejano. meta. Ya la mirada es alzarla definitivamente porque los planes deben de continuar. Pero así como vinimos de los objetivos del milenio en 2012, llegamos al 2015 con la Agenda 2030, es alzar la mirada con la Agenda 2030 hacia dónde vamos. Entonces, queremos iniciar el simposio conociendo de la Agenda 2030 y los desafíos que estamos enfrentando. Luego vamos a hablar de la transformación sostenible. No puede haber responsabilidad social empresarial si no tenemos una transformación en ese tercer sector y si las organizaciones no están vinculadas para poderlo trabajar. Luego hablar de la transformación sostenible y cómo se integra en nuestras organizaciones y en nuestras operaciones, vamos a hablar de la transformación digital. Entonces Carlos Palacio de Fundación Telefónica Global nos va a hablar del libro blanco y esos grandes retos, pero también las oportunidades que tiene el tercer sector para transformarse. No solamente estamos hablando de la tecnología, sino la visión de sostenibilidad en el largo plazo para mantenerse. ¿Cómo incentivar para que las empresas tengan este comportamiento organizacional más sano y con una mirada más global y entender que cada día estamos más inmersos en una realidad que nos une a todos como humanidad? Sí, ahí son los retos y la visión de ese gobierno corporativo. Es clave establecer prioridades, pero también cómo la estrategia de esa organización se alinea también con esas necesidades que tienen las comunidades en donde ella se desarrolla. Principalmente hablábamos de necesidades que tienen que ver justamente lo social, pero también hay necesidades desde el punto de vista de formación, de educación. Ahí todo eso que se llama salario emocional. Correcto. Hay un punto importante aquí, Andrina, que tiene que ver con los derechos humanos. Cuando hablamos de la S de lo social, que es el otro tópico fundamental, vamos a tener un panel con Fundación Polar, con el Instituto Jesús Obrero y con Asociación Civil Buena Voluntad, dirigido por Carlos Dini, del Dividendo Voluntario para la Comunidad. ¿Qué queremos? Mostrar las experiencias que se han vivido y que se puedan replicar. Y replicar, de allí esa importancia. Antes, la profesora Frontado de la Universidad Metropolitana nos va a hablar sobre el mito o la realidad, si es una realidad o es un mito, lo del cambio climático, y cómo enfrentarlo, cómo entender que realmente tenemos vulnerabilidades allí. Y luego vamos a pasar al pulso social de Datos Group por Luis Maturén, que es un pulso que esperamos todos los años, porque nos dice cómo la sociedad está viendo lo que las organizaciones están haciendo con las comunidades desde la responsabilidad social empresarial. Y cerramos con la gobernanza. Germán Toro, expresidente de Alianza Social, nos va a hablar de la importancia del gobierno corporativo, de las buenas prácticas y de la transparencia en cuanto a la información, en cuanto al reporte, para lograr justamente fortalecer las instituciones. La invitación para quien esté viendo esta entrevista y quiera participar puede hacerlo. Puede hacerlo entrando a nuestra página
web de Benancham y de Alianza Social y por nuestras redes sociales también. Un evento sin costo que invitamos a la comunidad porque justamente lo que decía al principio es ir a conocer, a aprender de estas experiencias que otras empresas están haciendo. Qué oportuno. Muchísimas gracias, Ramón Hosto, presidente de Alianza Social de Benancham, por haber estado con nosotros en Entrevista Matutina. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes también y que tengan todos un hermoso día. Entrevista Matutina